Vamos a la última parte. Hemos tenido dos sesiones iniciales donde hemos hablado inicialmente sobre esta trampa institucional en que nos metió este sistema, pero a la vez, a pesar de la trampa, cómo poner en marcha un proceso constituyente soberano. En una segunda sesión hablamos de los puntos de vista bajo los cuales fundamentamos esta propuesta de Asamblea Constituyente y los criterios y fases del proceso constituyente. Y hoy queremos hablar sobre los principios que consideramos desde el humanismo que podrían ser base de una nueva constitución, que podrían, porque dentro de esta nueva constitución, que es de una construcción conjunta, que es una construcción ciudadana de todos y todas, van a estar en parte nuestros principios porque somos parte de esta sociedad, pero también van a estar en conjunto con principios de otras miradas. Y esto es súper bueno tenerlo claro. Nunca hemos sido partidarios, aunque nos encantaría, una constitución humanista. Lo que queremos es una constitución que refleje el país en el que vivimos y mira hacia el futuro desde esa construcción. Y vamos a hablar lo que nosotros consideramos que debería ser el rol del Estado bajo, no voy a decir un nuevo contrato social, lo que podría ser por primera vez en la historia chilena un contrato social en que se sientan distintas partes a acordar cómo queremos vivir y cuál es el país en que queremos vivir. Sabemos que vivimos en un Estado que está absolutamente alejado de la ciudadanía, que no protege los derechos ciudadanos. Explicar eso hoy en día queda sumamente claro en la defensa apasionada que se está haciendo desde distintos órganos del Estado porque no se toque el 10% de las AFP, sabiendo que sería una forma real de dar una ayuda a la ciudadanía que en este momento está pasando problemas graves frente a esta crisis que se detona con la pandemia, donde ni siquiera estamos pidiendo que el Estado nos entregue plata, sino que nos dejen ocupar nuestra plata. El Estado se convierte en un instrumento de dominación al servicio del poder económico nacional y transnacional por sobre los individuos. Los tres pilares fundamentales de un Estado democrático quedan resquebrajados. No existe independencia entre los poderes, la representatividad y desconcentración del poder y el respeto a las minorías. Consideramos que dentro de las funciones del Estado debe estar el garantizar los derechos ciudadanos, tanto civiles, culturales, económicos, ecológicos, políticos, sociales. Garantizar el libre acceso a la salud y a la educación gratuita e integral para todos los ciudadanos que residimos bajo este país. Asegurar un medio ambiente saludable, donde los recursos naturales sean protegidos y no sean avasallados por las transnacionales. Garantizar un crecimiento económico, un crecimiento que sea armónico, equitativo y descentralizado, que vaya en armonía con la distribución que tenemos en regiones, provincias y comunas, bajo principios de reciprocidad y de ayuda igualitaria e igualdad de oportunidades. Garantizar la definición de un Estado plurinacional, pluriétnico y pluricultural, donde exista autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Que la resolución, y esto desde la mirada nuestra es algo sumamente importante, que la resolución de los conflictos no sea a través de la violencia, sino que establezcamos normas de negociación que nos permitan resolver los conflictos tanto con otras naciones como en forma interna,
y no se ocupe a las fuerzas del Estado como instrumento para no garantizar la libertad de expresión de los habitantes en el país. En particular, decimos que se debe transformar la práctica de la representatividad dando importancia a la consulta popular, al plebiscito y la elección directa de los candidatos. Y algo que hoy en día empieza a tomar cada vez mayor fuerza justamente a través de las asambleas de vecinos y de cabildo, que es la posibilidad de discutir previamente. Gabriel Salazar hace una crítica bien especial al acto de la democracia como el solo hecho de votar. Y él plantea algo que creemos que es sumamente importante, que es la posibilidad previa de discutir en espacios públicos como un acto previo al voto. La democracia hoy en día no es solamente el acto de emitir un voto, sino hay una parte previa que no está considerada, que es la posibilidad de la ciudadanía de discutir y de llegar a acuerdos previos. Elección directa de intendentes y gobernadores. Hoy día ya se ha ido avanzando en este tema a medias y debemos llegar inclusive a la elección directa de los intendentes. Profundizar la separación entre poderes, eligiendo por voto popular y democrático los jueces, una propuesta que hemos levantado hace bastantes años desde el partido, y la descentralización del Estado a través de una organización federativa. Y finalmente, la ley de responsabilidad política, que es la que asegura de que nuestros delegados o nuestros representantes electos en cualquier instancia respondan por los compromisos hechos ante el pueblo para ser electos y se les pueda, en cualquier momento de su mandato, poder contrarrestar con respecto a lo que ellos han prometido o han comprometido con la gente, y en la medida que hay una traición a estos compromisos puedan ser desaforados o destituidos de su cargo. ¿De ti? ¿Cambiamos el power? Sí, lo estoy sacando. Ya. Ok. Entonces tenemos acá algunos ejes, o sea, lo primero que cada uno de las cabildos, asambleas territoriales debieran preguntarse es acerca de los ejes de una nueva constitución, lo que llamamos los principios o los elementos que constituyen la transversalidad del cual luego se derivan todos los articulados de la Constitución. Entonces acá hay una propuesta de cuestiones que podrían reflexionarse partiendo en todos los cabildos y asambleas territoriales, que es una propuesta que está surgiendo de un grupo de estudio en el cual algunos de los de SEUM estamos involucrados y que podrían orientar la discusión. Una vez presentados esto, vamos a comentar cuáles son elementos centrales para nosotros que debieran cruzar todos estos elementos. Entonces, algunos ejes sobre lo que los cabildos y asambleas territoriales deberían preguntarse. Primero, principio estratégico 1. ¿Qué estructura democrático-representativa debería ser la piedra angular del nuevo Estado Nacional? O sea, ¿cómo se debería organizar el Estado? Segundo, ¿cómo debe ser definido el mercado nacional o el sistema económico? ¿Ya? O sea, ¿qué modelo económico nos debería regir?
Tercero, cómo se debe definir el rol de los representantes del pueblo en el Estado Nacional, los políticos, para realizar las tareas de generación y ejecución de políticas públicas. Y cuarto, cuáles son las bases fundamentales de la política de seguridad interior del Estado y el rol que en ella corresponde a las Fuerzas Armadas. Esos son 4 principios que los vamos a abordar de nuevo al final. Elementos sobre los cuales habría que preguntarse. Hay algunas cosas para nosotros transversales que son las que vamos a plantear ahora. Descentralización, desconcentración y diversidad como elementos fundamentales a proponer para una nueva constitución. En el Congreso de 1826 y bajo el impulso de don José Miguel Infante, fueron dictadas una serie de 8 leyes que establecieron el sistema federal en Chile. Esta experiencia, abortada un año más tarde, marca el primer intento de nuestro país de organizar el Estado. El último intento fue la Constitución de la dictadura militar de 1980, que descentralizó las funciones administrativas del Estado, pero mantuvo concentradas las funciones políticas, es decir, descentralizó administrativamente poniendo suerte de casi representantes del Estado frente a la gente, que son los municipios, pero siguió definiendo centralmente las funciones políticas. El origen dictatorial de la regionalización la hizo completamente funcional al poder económico que está empobreciendo a la población y destruyendo al medio ambiente. Entonces, nosotros decimos descentralización política. Primero que todo, construcción de una democracia real. Es la democracia real la que permite trasladar el poder central desde el Estado hacia las regiones, comunas, vecindarios y personas. Segundo, para poder construir esta democracia real será necesaria una nueva constitución gestada en una asamblea constituyente con representación paritaria y proporcional de la gente de las regiones. Tercero, además, la iniciativa legislativa popular y plebiscitaria, la constitución de partidos políticos en cada región individual, un sistema electoral representativo, proporcional, que dé posibilidad de expresión a las minorías y a las posturas emergentes. O sea, si estamos hablando de descentralización política, estamos hablándolo en todos los planos. ¿Por qué no podría suceder que hubiera un partido que se legalizara solamente en una región, porque su tema de interés, por ejemplo, no fuera un tema de interés nacional, sino local? Hoy día eso no está porque estamos en un Estado centralizado y no descentralizado. Un nuevo mapa regional. Si decimos de que la estructuración de las regiones se hizo en función de cuestiones económicas, entonces sería bueno de revisar un establecimiento de un nuevo mapa regional, pero que tenga que ver con otros elementos, que lo vamos a ver más adelante, pero que básicamente tienen que ver con la identidad de ese colectivo que habita en ese territorio. Elecciones directas de intendentes, consejeros y de todo actor relevante en la región. Aquí quiero hacer un punto específico porque hay ciertas funciones, por ejemplo, recién hablaba Helmut del planteo de la elección de gobernadores. Se supone que se van a elegir gobernadores en esta próxima elección del próximo año, pero el nivel de atribuciones que tiene el gobernador es absurda en relación al poder de decisión que tiene el intendente, que además maneja los recursos para la región y que vienen del nivel nacional. No existe ni un reglamento establecido aún para ver cuáles van a ser las posibilidades de influencia y decisión de ese gobernador. En rigor, un gobernador debiera ser una suerte de presidente de la región, que además pueda tomar las decisiones con estructuras directamente elegidas, y hoy día no es así. Y para quienes son consejeros regionales, les habrán contado a algunos de los amigos nuestros que fueron electos, que el nivel de atribuciones que tienen es el mínimo. Entonces, la verdad no son parlamentos locales que puedan definir políticas públicas, sino que básicamente pueden definir determinados recursos, pero en condiciones sumamente limitadas. Entonces estamos hablando de una descentralización política real, que permita que recursos y que políticas puedan definirse localmente, y para ello no solamente es necesario la elección, sino que además existan atribuciones para esos niveles de regiones. Consejos regionales que en la perspectiva de verdaderos gobiernos regionales, que era lo que estaba diciendo. Municipios,
bajando a otro nivel, que sean verdaderos gobiernos comunales y no solo administradores de la comuna. Hoy día vemos que acaban de abrir, levantar la cuarentena en 12 regiones del país. Resulta que los alcaldes ni siquiera les consultaron ni les comunicaron, o sea, las decisiones son totalmente centralizadas. Entonces hoy día, por las preguntas de los periodistas, el ministro de Salud le pidió disculpas a los alcaldes, pero en realidad esta ha sido la práctica sistemática en la relación con todos los alcaldes en la pandemia, no solamente respecto de este tema, sino que de todos los temas desde el año pasado, desde el estallido social, que se ha hecho evidente esta falta de respeto al nivel comunal y en este caso a la autoridad comunal, porque las decisiones son centralizadas. Desde esa perspectiva, fortalecer el Consejo Comunal, plebiscitar el presupuesto comunal, o sea, que la gente pueda decidir respecto de cómo se va a hacer el presupuesto de la comuna, con protagonismo en el proceso de la Junta de Vecinos y de todas las organizaciones oficiales que están legalizadas y no oficiales. Los protagonistas de este proceso son la misma gente, las organizaciones de base y también los grupos organizados espontáneos. Segundo, desconcentración económica. Sin recursos financieros no hay descentralización, ni menos desarrollo autónomo. Hoy día, seguramente ustedes lo saben, hay descentralización administrativa, pero todo lo que son los presupuestos van centralmente al nivel nacional. Son ellos los que deciden. De hecho, aún lo recaudado en la región va al nivel nacional. Nosotros estamos hablando de un sistema descentralizado donde los recursos también puedan ser administrados en la región. Es requisito indispensable que la región sea quien administre sus recursos. Esto implica manejar tanto sus ingresos como sus gastos y con ello la decisión en cuanto a su distribución. No se trata de discutir solo cuánto trabajo o tecnología aportan megaproyectos, por ejemplo, depredadores. Se trata de incluir en las evaluaciones cuánta riqueza real queda en la gente del lugar. Por ejemplo, hoy día existe una ley de impacto ambiental que lo que hace es evaluar bastante mañosamente, lo hemos visto, y si no es por la demanda de la gente, la verdad es que habrían pasado muchos más proyectos, que son proyectos depredadores en la región, que afectan los recursos naturales y la calidad de vida de la gente en una determinada región. Entonces, por una parte, la gente no tiene injerencia en rechazar o aceptar esos proyectos, sino que además lo que allí se produce en cuanto a riqueza, o sea, cuánto ganan los que son los propietarios de esos negocios, no quedan tampoco en la región. Entonces hay un doble daño. Por una parte te imponen proyectos que tú no quieres y por otra parte la plata que eso produce no se permite que se administre en la región. No queda esa riqueza en manos de la gente del lugar, sino que se van al centro. Por otra parte, el presupuesto nacional debe ser formulado por regiones y además contemplar programas de incentivos regionales y desincentivo al crecimiento metropolitano. En mi caso particular, a mí me encantan las vacaciones, recorrer el país. Y hemos ido hasta los pueblitos más pequeñitos con varios amigos, con mi pareja, y nos encontramos que hay lugares que son enormes, hermosos, preciosos, donde no hay gente. La gente se va yendo siempre a los lugares centrales, particularmente el crecimiento de la región metropolitana ha sido exorbitante en los últimos años. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo me vendría a vivir acá. Pero si en ese lugar no hay un proceso de desarrollo regional, no hay industrialización, no hay posibilidad de trabajo, lo que se incentiva que la gente se traslade a las grandes urbes, particularmente a la región metropolitana. Entonces estamos hablando de que este presupuesto que se administra en regiones contemple programas que incentiven que la gente se quede en su región, ¿ya? Y desincentiven el crecimiento de las urbes. Los ministerios deben supeditarse a los intereses, expectativas y necesidades de cada región, debiendo respetar las prioridades de cada uno de sus gobiernos regionales en cuanto a la distribución de los recursos. Seguimos hablando de esta desconcentración económica, donde se le da el máximo protagonismo a las localidades y a las regiones. Regionalizar la tributación nacional, de manera que a lo menos el 60% de lo recaudado en una primera etapa se resuelva por las propias regiones que los producen y no solo se invierta en ellas. Ejemplo, si hay una zona, como puede ser la Araucanía, donde además se le está regalando la posibilidad de la extracción de árboles, ¿no es cierto?, que además son dañinos para la fauna, para la flora nativa, etcétera, y para todo lo que es el ecosistema. Bueno, lo que ahí se extrae y los impuestos que produce,
quedan a nivel nacional. Lo que estamos planteando es que en una primera etapa el 60% de la recaudación de impuestos de lo que se produce en una determinada región quede en esa región. Capacidad de establecer tasas variables sobre impuestos locales y o regionales, subsidios y otras garantías e incentivos a la inversión y al desarrollo productivo local y regional. O sea, estamos hablando de que en realidad no basta el proceso de descentralización administrativo, sino que lo que es fundamental es que este proceso de descentralización disponga de los recursos necesarios para generar inversión y desarrollo productivo local y regional. Los proyectos privados o públicos deberán pasar por una evaluación de impacto ambiental a nivel regional y estas deberán contar con los medios para llevarla a cabo, autoridades autónomas, recursos financieros y personal calificado. Este es un punto importante porque recuerdo que hace no muchos años se hizo una suerte de levantamiento de las capacidades profesionales instaladas a nivel local y ocurría que no habían. O sea, yo trabajo en el colegio de profesores en este minuto y de pronto nosotros necesitamos contratar contadores auditores en las regiones y resulta que uno hace un proceso de selección y no hay, o hay muy poco o muchos de ellos no tienen las capacidades para hacer la pega. Entonces, el tema de que tiene que haber personal calificado en la región y para que eso pase tiene que ser atractivo el poder estar en esas regiones. Si no están, entonces tiene que haber recursos necesarios para llevarlo, pero esta evaluación de impacto ambiental debiera tener el protagonismo de personas de la región en su evaluación. La evaluación deberá considerar el impacto del proyecto en el proceso de descentralización. Además, deberá considerar dos elementos fundamentales: la identidad regional y la identidad comunal en la que se insertan. No da lo mismo, siempre se ha puesto el tema de lo económico por sobre los valores culturales y sociales de una comunidad. No da lo mismo la característica que tengan esos proyectos de inversión a nivel regional, si es que van a afectar o no consideran el tema de esa identidad regional o comunal. Restitución de territorios a los pueblos indígenas. Ese es un tema que nos parece clave y además es una gran deuda que tiene nuestro Estado chileno sobre las naciones originarias, y no es el caso de verlo en detalle acá, pero en realidad estamos hablando que el Estado de Chile, que tiene poco más de unos pocos años, un par de siglos, digamos, tiene un periodo previo muy importante de casi 250 años, donde el Estado mapuche, la nación mapuche, fue considerada un Estado para la monarquía española y convivieron con ellos durante 250 años, o sea, más tiempo que el que tiene nuestra propia Estado nacional, como si fuera una nación. Por lo tanto, evidentemente, el mayor avasallador de los derechos de los pueblos indígenas ha sido el Estado de Chile. Por lo tanto, obviamente, esto implica una restitución, entre otras cosas, de sus territorios. Diversidad cultural. La descentralización no es solo un proceso político y económico, también es un proceso cultural. El respeto por lo distinto, el fomento de la diversidad como principal riqueza de una nación, nos conduce a un proceso de regionalización sana, en que las regiones y comunas pueden avanzar con autonomía, pero en un proyecto de país común. Retrocedo un poquitito, porque en realidad este tema es muy significativo. No solamente desde el centro de nuestro país, sino que desde el centro del mundo se ha impuesto un modelo de cómo es el éxito, cómo es lo valorado, desde el punto de vista de la estética, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de aquellas cosas en las que uno debiera creer, y todo lo que queda fuera de ese modelo impuesto termina siendo marginado, incluso hasta llegar al punto de ser criminalizado, ¿no? Que es como la gran causa de la discriminación. Nosotros estamos planteando lo opuesto, que es la valoración de la diversidad y las convergencias de las diversidades en proyectos comunes para regiones y comunas. No estamos hablando de la, comillas, tolerancia. Yo tolero al distinto. Estamos hablando de valorar lo diverso, porque el ser humano es diverso, el proceso histórico es diverso, e incluso desde el punto de vista táctico es absolutamente inapropiado el concentrar todas las fichas en una suerte de modelo de persona, una suerte de modelo de desarrollo, porque si eso falla, como ha sido el caso que ha fallado, nos quedamos sin ninguna alternativa respecto de este proceso. Entonces nosotros valoramos la expresión de la diversidad y valoramos por sobre todo las convergencias de las diversidades compartiendo un proyecto país común.
Descentralización, desconcentración, federalismo no significa aislamiento ni fragmentación, que es un gran temor endémico que se ha tenido, sino por el contrario, significa nuevos modos organizativos que permiten maximizar la libertad y la expresión de un pueblo que quiere crecer y aportar hacia una nación humana universal. Desde ese punto de vista es fundamental el fortalecimiento de la organización local. Es la gente de la región y sus organizaciones las protagonistas de este proceso. Garantizar la existencia y desarrollo de los medios de comunicación regionales y locales que permitan la expresión de la identidad, cultura y diversidad regional y local, hoy amenazados por la globalización tecnológica y la constitución de monopolios comunicacionales. Esto en realidad, si uno lo mira, es absolutamente evidente. El nivel de homogeneización de esos modelos a través de la imposición, a través de los medios de comunicación masiva, particularmente la televisión, la asfixia de los medios de comunicación local para el poder proyectar lo que sea la información propia de su sector, son realmente enormes. Incluso desde el punto de vista de lo que puede hacer la prensa nacional, digamos. O sea, uno ha visto cómo progresivamente fueron muriendo revistas y diarios, radio, que en realidad podían tener un punto de vista distinto al oficial, y no me refiero solo al político, sino que un punto de vista distinto en términos de qué cosas son las que potenciaba, qué cuestiones culturales son las que ponía de relevancia, etcétera. Y el gran monopolio se fue comiendo todo el espacio y hoy día, en realidad uno cambia los canales al ver las noticias en la noche y parece que se ponen de acuerdo en la pauta entre ellos, porque uno cambia y están mostrando el mismo hospital, haciendo la misma nota de prensa, y después al ratito pones el deporte, o sea, pones la noticia, están dando deporte, te cambia y también están dando deporte, que en realidad es fútbol o lo que muestra, y así, una suerte de intento de homogeneización total a partir del control de los medios de comunicación. Nosotros consideramos que es fundamental que se establezca una nueva ley de medios que potencie las posibilidades de medios de comunicación que sean locales, que puedan mantenerse de manera adecuada, de manera de dar expresión a la identidad y cultura y diversidad de cada región y de cada localidad. Reconocimiento de las naciones indígenas como tales. Por eso estamos hablando de que aspiramos a un Estado plurinacional. Y educación bilingüe para los niños pertenecientes a esas naciones. Abrir el espacio a las universidades para que aporten al desarrollo regional. Orientarlas hacia estudiar y a potenciar las cualidades de la región, darles representación en el Consejo Regional. Esto nos parece relevante porque si hay algo que por lo menos nosotros podríamos valorar de lo que fue el gobierno último de Bachelet, fue este intento de que en cada región volviera a haber alguna universidad que sea pública. Para los que somos más mayores, sabemos que antes existía una suerte de filial de la Universidad de Chile en todas las regiones del país. Y esas se fueron aislando, por supuesto, segmentaron, fragmentaron, las convirtieron a otro nombre, y en otros casos definitivamente se cerraron y le dieron posibilidades al negocio de las universidades privadas. Ahora, esto de que existan universidades a nivel local y abren una posibilidad y una potencialidad para que aporten al desarrollo regional, para que estudien y potencien las cualidades de esa región y no solamente se aboquen a lo que llaman el mercado del trabajo, que en general, si está concentrado en Santiago, obliga a que un profesional, una persona que se forma como profesional en una región, no le quede otra que trasladarse a Santiago para encontrar pega. Que las universidades locales ayuden a las municipalidades más pobres en la elaboración de sus proyectos de preinversión, o sea, que sean realmente protagonistas en el proceso de desarrollo de sus localidades. Campaña de solidaridad a través de prácticas estudiantiles. O sea, hay un programa que me olvidó ahora cómo se llama, pero que hacía de que estudiantes recién egresados pudieran postular e ir a hacer trabajos en zonas alejadas de Santiago. Bueno, que esa sea una práctica permanente de cada universidad y particularmente en las universidades de las regiones para poder aportar al desarrollo de su región, de las comunas de su región.
Preparar profesionales en carreras que sean acordes con las potencialidades productivas de la región y motivando su permanencia definitiva en la localidad, que era lo que decíamos al principio. Participar en la experimentación de algún producto regional y su factibilidad de comercialización motivando al pequeño empresario. Aquí hay un comentario final que nosotros sacamos de lo que fue un desarrollo hecho en Valparaíso y que tenía la orientación al fortalecimiento de la descentralización, la desconcentración, y que es el proyecto regionalista, y que dice: regionalistas de Chile, alcemos la voz al viento y digámosle al mundo: yo soy de aquí, este espacio me pertenece para convivir con otros y transformarlos, en un lugar en que las generaciones futuras se encuentren la magia, la esperanza, la libertad y la alegría de vivir, por el solo hecho de haber nacido aquí. Entonces, algunos temas que los humanistas hemos planteado. Si te parece, Helmut, vamos viendo uno a uno, respondiendo a esta propuesta de principios que debiéramos abordar en los cabildos y asambleas territoriales, principios para una constitución. Respecto al principio estratégico 1, ¿qué estructura democrática representativa debería ser la piedra angular del nuevo Estado Nacional? Nosotros hemos planteado algunas cosas, muchas más que esta, pero está resumida, y para quienes les interesa verla en profundidad, hay un documento que hemos ido actualizando permanentemente que se llama 8 ejes transversales, respecto de una matriz, de un Estado humanista como nos gustaría, que se les puede acercar para que profundicen en estas propuestas que estamos viendo. Sistema semipresidencial y unicameral. O sea, nosotros estamos de acuerdo en que pueda haber un parlamento más pequeño, pero no por la vía de podar la cantidad de diputados y que con eso entonces se vuelva un sistema binominal. No. Lo que nos parece es que debiera haber una sola Cámara y que el sistema presidencialista hoy día tenemos es una cosa, y que lo hemos visto ahora, de una suerte de reyesuelo que puede hacer lo que quiera, incluso vetar leyes que fueron ya aprobadas en ambas cámaras, que le da un poder absoluto a la presidencia. Por lo tanto, decimos sistema semipresidencial y unicameral. Descentralizar el Estado a través de una organización federativa, de modo que el poder político real quede en manos de las regiones, provincias, comunas, barrios y comunidades. La actual estructuración regional deberá revisarse en razón de generar un nuevo orden territorial que rescate la identidad cultural y los polos de actividad comercial, productiva y o turística, que permita la diversidad de paisajes que necesita para su desarrollo y que realice una ponderación a largo plazo del equilibrio necesario de la distribución territorial. Helmut. Principio estratégico 2. ¿Cómo debe ser definido el mercado nacional o el sistema económico? Planteamos de partida eliminar la definición del Estado subsidiario, que se deje de transformar los derechos humanos y los derechos sociales en bienes y servicios transables en el mercado, y redefinir este rol como un Estado de derecho. Hay dos casos bien significativos que son la Constitución ecuatoriana y la Constitución boliviana, que empiezan a definirse como constituciones basadas en derechos que no provocan un cambio inmediato en las estructuras, pero los análisis que se han hecho en el tiempo dicen que después de que se han instalado estas constituciones, ha empezado un proceso de dignificación de muchos sectores de las poblaciones, tanto ecuatoriana y boliviana, y se debe a la discusión que se dio durante las asambleas constituyentes de sus países, y esta nueva mirada sobre las constituciones la que ha permitido que en estos países empiece a haber un cambio en las estructuras y en la forma de mirarse entre todos los que conviven en cada país. Así que es bastante interesante esos dos procesos, para que no siempre estemos mirando hacia Finlandia o hacia países tan alejados. Con esto decimos garantizar los derechos de salud, educación, vivienda,
pero no solamente eso, garantizar el derecho a la diversidad y a la vez irnos enamorando de esa diversidad. Dentro de este principio decimos el ser humano como núcleo fundamental de la población. Abogamos por un Estado vinculado y activo en la defensa de los derechos ciudadanos, muy vinculado a lo que yo explicaba anteriormente, dejando atrás esa concepción que le entrega a la familia el rol y la obligación, donde claramente tendríamos que empezar a redefinir nuevamente qué entendemos por familia. Pero fundamental el rol y la obligación principal y o fundamental en la satisfacción de estos, pero no provee las condiciones para que ello sea posible para la gran mayoría. O sea, una constitución que ponga al ser humano como núcleo fundamental y como el ente prioritario dentro de una sociedad. Claro, porque hoy día lo que ocurre es que se habla de la familia y se le deja a la familia el rol y la obligación de satisfacer las necesidades de su ciudadanía, no al Estado. Entonces se privatiza el conflicto, porque el conflicto no lo aborda el Estado, sino que se le delega esa responsabilidad a la familia. Inclusive hay sectores que hoy día están hablando del sentido comunitario y que la comunidad es la que se cuida y la que se va haciendo cargo, que también es un tema que vale la pena que vayamos analizando dentro de cómo vamos entendiendo este nuevo sistema y que nos gustaría que se reflejara en la Constitución. Los humanistas no estamos por un sistema capitalista en su expresión actual del neoliberalismo, pero tampoco nos hemos definido como estatistas. Estamos por un sistema de economía mixta que pone al ser humano como valor central, y no es el mercado el que autorregula, que en verdad el mercado como tal nunca ha autorregulado nada. Son los grupos de poder en verdad los que regulan bajo esta supuesta creación de un mercado etéreo que está en alguna parte regulando todo. Eso en verdad tampoco es así. Que equipare la relación entre el trabajo y el capital, entregando garantías para condiciones de vida digna para todos los ciudadanos que vivan en el país. En este sentido, que se refleje los 5 derechos básicos que debe tener todo ser humano garantizados: salud, educación, vivienda, vejez digna y renta básica universal, que se ha sumado estos últimos años como uno de los 5 principios básicos que deben estar garantizados para todo ser humano que viva en un país. Dice que permita una adecuada distribución de ingresos y que potencie el desarrollo de la industria nacional y de la pequeña y mediana empresa. Justo hoy, antes de esta presentación, nos juntamos un rato con Leti y hablábamos de este tema famoso de los emprendimientos en Chile, que refleja esto. Se habla en Chile de los emprendimientos y en verdad no es nada más que la traducción de que mi trabajo no me da el sueldo que necesito, por lo tanto necesito empezar a vender alguna cosa fuera de mis horarios laborales para poder aumentar la plata, el ingreso familiar y poder llegar a final de mes. Pero no, en verdad hay una potenciación sobre la pequeña y la mediana empresa que me permita a mí como ser humano desplegar mi intención de poder trabajar y vivir de lo que yo quiera. Desde este modelo económico proponemos fortalecer la participación del Estado, asumiendo un rol activo en el fomento de la industrialización, en la administración y gestión de las industrias estratégicas y servicios básicos, terminando con las privatizaciones y las concesiones a capitales especulativos. Claro, hoy día un Estado subsidiario no permite al Estado tener iniciativa de empresas, por ejemplo, que fue un gran motor del crecimiento de Chile en un momento. Y hoy día la Constitución lo único que admite es que los Estados se metan en aquellas cosas que los privados no se quieren meter. En esos casos sí, ¿no?
Por ejemplo, nos causa siempre mucha gracia cuando uno llega a cualquier pueblito pequeño y uno se encuentra una escuelita, porque hay escuelitas en todos los rincones, y uno dice, mira, acá hay una escuela privada, una escuela subvencionada. En realidad a ningún privado le interesa hacer negocio en un lugar donde no pueda ganar plata. Por lo tanto, obviamente el Estado es el que garantiza la posibilidad de que los niños tengan acceso a la escuela, y la escuela tiene el típico logo de escuela pública, ¿no? Que les gusta tanto a los profesores de Chile. Perdón, inclusive llega a tanto el tema de que se deja en manos del Estado todo, perdón, en manos de privados, todo aquello en donde los privados puedan lucrar, que inclusive el cuidado de niños, niñas y adolescentes de mayor riesgo y mayor vulnerabilidad queda en manos de privados, que es el tema de Sename, y que, bueno, de hecho con la propuesta que se está haciendo por parte del gobierno, lo único que hace es acentuar esta relación donde los privados lucran con este cuidado, y ante la posibilidad de que a pesar de eso el Estado chileno sea el ente responsable, el último ente responsable del cuidado de ellos, la respuesta del gobierno es la que ha dado frente a todas las propuestas estos últimos días: presentar un veto. El rey. Sí, tal cual. ¿De ti? Sí, otros temas en economía: renacionalización del cobre y nacionalización de todos los recursos naturales. Nacionalizar el agua, recuperarla, el agua, ¿no? Que sea considerado un bien de uso público, consagrando en la nueva constitución que el acceso al agua y la electricidad como energía es un derecho humano y tiene el estatus de bien común. Este tema recomiendo que puedan ver la grabación de un programa que transmitieron nuestros amigos que están en la coordinadora de medio ambiente, y que fue la conmemoración de la nacionalización del cobre, que fue este sábado que pasó, que participaron unas 12, 15 personas, pero que quedó grabado, y es bien interesante porque explicaron la historia de cómo se produjo la nacionalización del cobre, cómo este tema de la nacionalización no fue cambiado en la constitución de Pinochet, quedó ahí. Uno dice por razones obvias, y las razones obvias no son que durante el gobierno de Allende se aprobó unánimemente en el Parlamento, sino que las razones obvias es porque el 10% de las ventas del cobre iban para las Fuerzas Armadas. Y no se tocó la Constitución del 80, no se tocó en las reformas constitucionales del 89, ni en los sucesivos cambios que ha habido a la Constitución original, ¿no? Sin embargo, la Concertación se las arregló para ir estableciendo concesiones mineras que en la práctica han hecho perder a Chile el poder sobre su cobre, y nos explicaban los amigos que el 40% de toda la reserva del cobre del mundo es chilena. Por lo tanto, grandes de los problemas que hoy día tienen en situación de miseria a vastas capas de nuestra nación se podrían resolver si ese bien, que es chileno según lo que dice la Constitución actual, volviera a recuperar mínimamente, en el caso de las concesiones mineras, el pago de un royalty, o sea, de un impuesto significativo respecto a las ventas, y no como hoy día, que es un royalty mínimo sobre las utilidades, donde la mayoría de las mineras, por supuesto, les va tan mal que todos los años tienen pérdidas. Entonces, al tener pérdidas, no hay porcentaje de las utilidades que puedan entregarse al gobierno de Chile, digamos, al Estado. Así que a ese concepto de recuperar el cobre para Chile se le ha llamado la renacionalización del cobre, pero también la nacionalización de todos los recursos naturales que hoy día están privatizados, incluso el agua, ¿no? Después, eliminar el sistema de FP, gran demanda histórica de los humanistas. Al principio, que cuando hablaban, parece que hablábamos en chino mandarín porque nadie entendía por qué planteábamos esto, si era un sistema tan bueno, promocionado por don Francisco y otros notables, pero que progresivamente, en la medida que la gente se fue pensionando, se fueron dando cuenta que en realidad lo que produce son pensiones de hambre, y que en realidad ocupa el recurso que obligatoriamente las personas tienen que ir poniendo en esa cuota individual para la especulación, y generan grandes ganancias que por supuesto no llegan en beneficio a los trabajadores, que son los que hacen el aporte. Entonces nos encontramos que se produce una situación perversa donde los trabajadores van cotizando obligatoriamente, no voluntariamente, obligatoriamente, en una FP, porque no hay alternativas que no sean la FP, que incluso viola los mismos principios de la Constitución, el que no existe una alternativa. Cotizan, después estos mismos trabajadores tienen dificultades económicas, necesitan un crédito,
van a un banco, el banco ¿de dónde saca la plata? De los fondos de pensiones de los trabajadores, te los prestan con intereses usureros, que no son en ningún caso equivalentes a lo que van a ser las ganancias de tu propia plata en la AFP, ¿no es cierto? Y se va produciendo una cosa perversa que hoy día tiene a todo el mundo con los pelos parados con la posibilidad de sacar el 10% porque le van a tocar su chanchito, el espacio donde ellos han generado la mayor acumulación. Entonces nosotros planteamos y coincidimos con la propuesta de Noma FP de reemplazar por un sistema de previsión y seguridad social solidario y de reparto que permita pensiones justas, inversión de los fondos de pensión en el desarrollo del aparato productivo, o sea, de nuestra propia plata, ocuparla para invertir. No sé si ustedes saben, pero hay carreteras, por ejemplo, que son de los profesores pensionados de Canadá. Entonces ellos, esa platita que tienen allá, vienen y la invierten acá en las carreteras concesionadas. Y cada vez que a uno le suena el TAC o que vas a pagar un peaje, el desarrollo, el crecimiento de esa plata va para los profesores de Canadá, cuando podría ser de los pensionados de nuestro propio país. La inversión en mejora y además que el retorno vaya en beneficio de los propios pensionados. Y además planteamos dentro de eso la creación de instrumentos que pueden ser como el Banco de Equidad Social, que privilegia la inversión productiva de los fondos por sobre la inversión especulativa. Establecimiento de un plan de desarrollo productivo para las pymes, que lo habíamos dicho antes, un nuevo orden económico, redefinir el trato a la inversión extranjera, legislación antimonopolio efectiva y promoción de la democracia económica que le ponga fin al gran capital especulativo. Hoy día, y esto es una de las cosas que hemos mencionado en las sesiones anteriores, en particular en la primera, que uno de los enclaves, de los candados que dejaron puestos en el tema de la Convención Constitucional, justamente tiene que ver con que no se pueden tocar los tratados de libre comercio, que están fundados en este modelo neoliberal. Entonces, la relación que se pueda establecer con la inversión extranjera tiene que redefinirse absolutamente y eso tiene que estar en el marco de una nueva constitución y es imposible que no se pueda tocar ese tema tan central que en realidad lo que va a hacer si se mantiene es darle continuidad al mismo modelo económico que nos han impuesto. Efectiva protección de los recursos naturales, un elemento básico dentro del proceso económico. No es un tema menor, en general se termina hablando de lo urgente versus lo importante, ¿no? Entonces hoy día que vemos que ya hay una suerte de conciencia transversal de que el daño al medio ambiente nos perjudica en todo orden de cosas, ya eso deja de ser una cosa postergable, es una cosa central a la hora de definir cuáles son los proyectos económicos que pueden ser aprobados en nuestro país y la protección a los recursos naturales es un tema básico. Helmut. ¿Cómo se debe definir el rol de los representantes del pueblo en el Estado Nacional, los políticos? Pequeño tema hoy en día, para realizar las tareas de generación y ejecución de políticas. Efectiva igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando el fuero de los representantes políticos y promoviendo tanto la responsabilidad política como la responsabilidad ciudadana, para lo cual es necesario aprobar la ley de responsabilidad política, revocabilidad del mandato, generar mecanismos plebiscitarios y consulta popular vinculante. Yo acá me quiero detener un poco porque este es uno de los temas que más hemos discutido y conversado, porque estamos viviendo un momento en que, por un lado, tenemos una... No voy a hablar de clase política, la clase política tiene que ver con un grupo de partidos, los famosos partidos del Partido del Orden, sino que en general un sistema de partidos políticos del cual somos parte nosotros, que está absolutamente menoscabado, no está siendo valorado por la gente, nos dan una aprobación promedio de un 5%, 6% en el mejor de los casos, pero sin embargo sigue siendo facultad de estos partidos tomar las decisiones. O sea, estos partidos o parte de este grupo de partidos son los que arman esta trampa institucional, son los que discuten en el Congreso. En la Cámara de Diputados existe un diputado independiente y en el Senado existe un senador independiente. Pero ojo, ninguno de los dos viene del mundo de los independientes.
Los dos son ex militantes de partido. Por lo tanto, todos lo que los avaló a ellos para salir reelectos es por el trabajo que habían hecho desde partidos políticos. Pero, y por otro lado, existen un montón de trabas para que los independientes puedan tener un verdadero desarrollo político. La única forma de tenerlos es metiéndose al juego de los partidos políticos o recibiendo el amparo momentáneo de los partidos para poder ser candidatos a algo. Entonces, cuando nosotros decimos generar mecanismos plebiscitarios de consulta popular vinculante, resolver temáticas, que los dirigentes de organizaciones sociales puedan ser candidatos al Parlamento, etcétera, estamos hablando de un cambio de mirada donde la democracia la desarrolla la gente en distintas instancias, la política la hacemos entre todos en distintas instancias y no solamente a través de los partidos políticos. Porque en la práctica hoy está siendo así en las asambleas y cabildos. Están haciendo política. La olla común es un acto político que responde a problemas. La diferencia está en que al final de cuentas somos nosotros los únicos que podemos presentar candidatos. Entonces hay un cambio de mirada ahí bastante profundo que hay que ir discutiendo, conversando y viendo cómo vamos ampliando la democracia real. Ahí está. Lo que hemos estado un poco ahora conversando. Integrar sistemáticamente formas de democracia participativa directa y deliberativa, por medio de los cuales los ciudadanos puedan proponer proyectos, ley de iniciativa popular, lo que igual hoy día aún no existe, fue presentado hace un tiempo atrás por un diputado, pero aún no es ley. Tomar decisiones sobre las asignaciones del presupuesto público. Perdón, voy a volver al punto de proponer proyectos. Ayer conversaba con una amiga que tiene que ver con los temas de infancia y conversábamos cómo lo podíamos hacer para que desde todas las organizaciones que estamos viendo temas de infancia pudiésemos presentar proyectos y pelearlos en la Cámara de Diputados sin tener que estar 10 años rogando para ser escuchados. La ley de imprescriptibilidad a los delitos sexuales a menores de edad se demoró 10 años en llegar a ser firmada, porque tienes que estar prácticamente llevándole una tortita a los diputados y senadores para que te puedan escuchar y te puedan empezar a apoyar, porque no hay una ley que permita la iniciativa desde el mundo social. Es solamente lo que los partidos políticos creen que es lo correcto. Tomar decisiones sobre la asignación del presupuesto público de inversión y el diseño de políticas públicas, particularmente de las políticas sociales de desarrollo urbano y de seguridad ciudadana a nivel regional y comunal. Todas las decisiones en Chile son tomadas por quienes no le afectan. Las decisiones de desarrollo, de asignación de presupuesto público, son tomadas por el 5-10% que tiene el poder económico y los problemas de presupuesto público los tenemos el 90% restante. Las decisiones sobre si hay aborto no la toman los hombres, no las mujeres. Las decisiones de desarrollo público la toman los ricos, no el resto. O sea, no se democratizan las decisiones, por lo tanto no son tomadas por quienes les afectan. Participar en la gestión de los servicios públicos, de abajo hacia arriba, al menos a nivel municipal y regional.
en particular en las áreas de salud, educación, desarrollo urbano y el rol de la policía comunal. Estamos hablando de policía comunal, lo que ya es un cambio en el paradigma y el funcionamiento que hay actualmente. Sí, quería complementar respecto de esto, para los amigos y amigas que nos están viendo, que en Chile, en 1992, si no me equivoco, se hizo un ejercicio en la municipalidad de Ñuñoa, siendo un alcalde, un humanista, que era Cristian Reitze, donde se armó un plebiscito para definir el presupuesto comunal. Y fue una consulta vinculante. Los vecinos fueron, en ese minuto no existía la internet de hoy día, pero se instaló un sistema computacional en cada junta de vecinos donde los vecinos que vivíamos ahí, yo vivía ahí, así que me tocó participar, podíamos nosotros determinar las prioridades respecto al presupuesto municipal. Por lo tanto, si era en ese momento factible utilizando la plataforma tecnológica que existía, hoy día con mucha mayor razón, la participación de la gente en la toma de decisiones respecto de en qué se invierte la plata de su municipio. Así que este es un tema central ahora que hay elecciones municipales, donde en realidad una de las propuestas que podrían hacer los candidatos a alcalde y concejales tenga que ver con dar mayor participación en la toma de decisiones de cosas tan relevantes como el presupuesto de la comuna a los vecinos, por democracia directa. El 4, un tema espinudo. ¿Cuáles son las bases fundamentales de la política de seguridad interior del Estado y el rol que en ella corresponden a las Fuerzas Armadas? Primero que todo, subordinar la existencia de las Fuerzas Armadas y de orden a la Constitución y a las leyes, sentando las bases para una profunda reforma de estas instituciones. Su reestructuración en función de la protección de los derechos humanos. Esto implica normalización y democratización de las Fuerzas Armadas y de las policías, servicio militar voluntario, ley de emergencia social. La formulación de una nueva doctrina de los institutos armados basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, fundamentales de las personas. Terminar con la doctrina de seguridad interior del Estado. Eso que parece ser un fantasma de la dictadura es justamente lo que hoy día están tratando de reinstalar mediante un proyecto de ley que está ingresado en el Congreso y que le han puesto 6 veces, ¿cómo le llaman? Cuando quieren que sea discusión inmediata, así es el nombre, ¿no? ¿Ah? Lo han puesto como de discusión inmediata para resolver. Prioridad. Eso, y que en realidad es gravísimo, porque en realidad lo que pretende es volver a reinstalar la doctrina de seguridad interior del Estado y el enemigo interno. En su momento, durante la dictadura, se planteaban los grupos terroristas. Hoy día solamente habla de grupos internos. O sea, nosotros que estamos aquí conversando seríamos un grupo interno que podría estar atentando contra el Estado y por lo tanto la ley esta pretende generar un control social y político y además desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas sobre nuestro accionar. Por lo tanto, no nos quedemos dormidos con eso porque una cosa que parece tan alejada, que lo están viendo en medio de la pandemia y lo instalan y lo reinstalan, en realidad no busca otra cosa sino la persecución interna. Terminar con el sistema clasista de formación de los estamentos de Fuerzas Armadas y de orden. El sistema en que está armado las organizaciones de orden y de seguridad y lo que es la Fuerza Armada es bastante inédito, no es una cosa que uno vea en todos los países del mundo. Acá las personas que tienen plata pueden entrar a las escuelas de oficiales y el resto, el perraje, puede entrar y llegar hasta un cierto rango. Eso no es normal, ¿no? En realidad, el clasismo mismo está instalado en la forma como está organizada la estructura de las organizaciones militares en Chile y de las policías también. Y este no es un tema menor, no es solamente una cosa de discriminación o no discriminación, sino que de alguna manera lo que orienta esta forma es que aquellos que tienen recursos y que ponen a las personas en el nivel de oficialidad, de alguna manera por venir de una determinada condición social, en general están comprometidos con la oligarquía y por lo tanto van a buscar, y que es lo que se ha intentado siempre en Chile,
tratar de proteger que esos privilegios de esas oligarquías no sean tocados. Y el resto de los miembros de las Fuerzas Armadas que entran desde el otro nivel y tienen un tope, entiendo que hasta sargento es lo máximo que pueden llegar, no tienen ninguna posibilidad de ascender al nivel superior y por lo tanto no están en la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es terminar con ese sistema clasista y armar un solo escalafón donde cualquier persona que quisiera dedicarse a alguna de estas áreas, digamos, de Fuerzas Armadas o de orden, pueda tener la posibilidad, en base a sus méritos, sus estudios, sus aportes, ir ascendiendo a los niveles superiores por su mérito y no por su condición de origen, de si tenía o no recursos o si es o no de la élite dominante del país. Bueno, Leti, con respecto al tema de Fuerzas Armadas, que es un punto que hemos empezado de alguna forma a discutir en el centro de estudio, que es con respecto a esta mirada del carácter deliberativo que deben tener las personas que están dentro de las Fuerzas Armadas. Eso se entendió muy bien cuando termina la dictadura, de que las Fuerzas Armadas se deben supeditar al poder civil, y eso no es lo que está en discusión. Pero esta separación que se ha hecho, que por un lado está la ciudadanía y por otro lado están las Fuerzas Armadas, produce un quiebre comunicacional muy fuerte, cuando ambos somos ciudadanos y tenemos el mismo derecho a sentarnos en la plaza, a deliberar, llegar a acuerdo y construir el país. Entonces, ahí creemos que es un término que se ha perdido sentido y no ayuda en el proceso de democratización y por el contrario aísla un sector del país y los deja fuera de la participación. Eso. Sí, hay un tema que en realidad no respondía a ninguno de estos cuatro principios específicamente, sí en la formulación de Estado, que es el que vimos delante, pero que está consagrado en la Constitución de Bolivia y que a nosotros nos gusta mucho. En la Constitución de Bolivia se prohíbe el uso de la guerra como método de resolución de conflictos y le otorga al tema de la Fuerza Armada, cosa que nosotros también hemos conversado, un rol de protección de su propia ciudadanía, pero no en situación de guerra, sino que en situación de las necesidades que tiene, y por lo tanto una posibilidad de articulación con otras fuerzas armadas y de orden a nivel de la región latinoamericana, que en la medida que más estamos fragmentados, menos capacidad de reacción tenemos. Entonces tenemos una situación donde todos nuestros pueblos, merced al gobierno de turno que haya, se articulan o se desarticulan, ¿no es cierto? No sobre un proyecto regional, sino que el proyecto particular del signo político de la persona que lo gobierna y de quien lo instaló allí. Entonces, existió un intento muy interesante que surgió de integración latinoamericana, impulsada preferentemente por Venezuela, que generó otro instrumento y que incluso dejó uno como pendiente, que era una nueva arquitectura regional que permitía la independencia de los países latinoamericanos del Departamento de Estado y del banco por el que pasan todos los recursos de todas las interacciones económicas que existen, que está ubicado en Estados Unidos. Entonces ahí el tema de la integración latinoamericana y por tanto dentro de la Constitución la negación a la resolución de conflictos mediante las armas, mediante la guerra, en realidad pone la energía en un proceso de integración y no solamente de defensa, ¿no? Por eso les comentábamos al principio que en realidad esto que hemos puesto acá como síntesis respondiendo a estos principios estratégicos que son una suerte de pauta general para ordenar la discusión a nivel de cabildo y asambleas territoriales, es un extracto de todas las cosas que los humanistas hemos acumulado en términos de desarrollo, de pensamiento, de análisis y de propuesta para el país que queremos. Y si cualquiera de los que están aquí presentes les gustaría profundizar más, están los documentos que les podemos acercar de manera de poder profundizar en estos temas. Pero lo que decíamos en las sesiones anteriores con Helmut,
acá lo más interesante, el mayor aporte que nosotros podríamos hacer, sobre todo al considerar de que con quien hemos hablado y que están en el proceso constituyente ya, coinciden con muchas de las cosas que nosotros hemos planteado por años. Hay una sensibilidad común, una suerte de sentido común que se empieza a instalar sobre muchas de las materias que hemos planteado acá. Por lo tanto, nuestro rol debiera ser insertarnos en esa base social a discutir con los vecinos. No solamente conversar entre nosotros, sino que conversar con esos vecinos. Nosotros somos parte de esta nación y podemos aportar todo este desarrollo para la discusión y para deliberar junto a otro. Ese nos parece que es el rol más importante que nosotros podríamos cumplir en este momento y en el caso de los que son participantes activos del partido en cada una de las localidades donde están instalados, que me parece que se está de Arica a Punta Arenas en funcionamiento. Muy bien. Así que muchas gracias.